Hoy en Los Doctores. Muchas veces la tristeza puede pasar desapercibida, pero generando un impacto muy importante en la salud. No, me lo guardo para mí. Mejor me callo, me quedo callada así. Aprenda a identificar la tristeza en adultos mayores y evite que se convierta en un problema crónico como la depresión. Además, las muelas del juicio son los últimos dientes en aparecer y los que más provocan molestias. Conozca cuál es el momento idóneo para eliminarlas y cuáles son los riesgos que genera cuando se hace de la manera adecuada. Con esto y mucho más, los invitamos para que se queden en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Pablo Campos. 10 en punto de la mañana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Teletica, siempre un placer que nos acompañe y hoy con un tema que yo sé que a todos nos tiene que interesar porque cuando la tristeza nos embarga se puede convertir después en algo más crónico y eso es lo que queremos evitar. Y está con nosotros la doctora Mariela Alpizar, ella es neuropsicóloga para hablar sobre este tema. Buenos días y bienvenida. Hola Pablo, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar nuevamente aquí en Los Doctores. Para nosotros también. Es hermoso tener conversaciones con usted, doctora. Igualmente. Doc, ¿cómo hace uno para diferenciar la tristeza de algo normal a algo que ya se está convirtiendo en crónico? Ok, primero la tristeza. Entendamos qué es la tristeza. La tristeza es una emoción. De hecho, la tristeza está considerada entre lo que llamamos las emociones primarias, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco. Pero más allá, la tristeza cumple una función sumamente importante. ¿Por qué? Porque desde su origen tiene una función adaptativa y evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la tristeza, de alguna manera, es esta emoción que nos permite entrar en ciertos sistemas, digamos, a nivel neurobiológico y nos permite también gestionar, por ejemplo, duelos, hacer cierres. Nos permite también ese proceso de introspección. Entonces es importante entender que las emociones no son buenas ni malas, son emociones y todas tienen una función. ¿Qué pasa? Que cuando esa tristeza, que es importante sentirla, la tristeza de hecho ni siquiera es racional, la tristeza muchas veces la sentimos y a veces sentimos un vacío y como que no podemos explicar qué es o ese sentimiento de fatiga y eso muchas veces es esa tristeza. ¿Qué pasa? Que cuando esa tristeza no solo de una manera nos habita, sino que se instala en nosotros y ese proceso y esa gestión emocional no se hace desde una posición funcional o sana, puede más bien entonces perdurar en el tiempo y aquí sí se activa otro sistema también a nivel de pensamientos, a nivel de cambios neuroquímicos en nuestro cerebro, que de alguna manera si ese estado, ya hablamos un poco de estado depresivo o de una palabra que utilizamos mucho que se llama anedonia, que se relaciona también con los sistemas de dopamina, que es ese no lograr sentir placer de la mano de cambios a nivel del apetito, cambios a nivel de sueño, cambios a nivel cognitivo, ¿verdad? Nos cuesta más aprender, nos sentimos más lentos. Aquí ya hablamos de lo que es un estado depresivo. Y me encanta que lo diga, que es normal que uno se pueda sentir triste, ¿verdad? Pero ¿por qué los seres humanos rechazamos tanto la tristeza? Yo creo que tiene que ver mucho, primero, ve qué interesante, la tristeza es la emoción que usualmente tendemos a evitar más. Pero por otro lado, a evitar, sí, a no sentir, porque a veces lo sentimos como un poco incómodo y nos conecta mucho con la vulnerabilidad. Y a los seres humanos, desde que, ¿verdad? Nacemos o estamos creciendo es, ay, pero no llore. Ay, pero ¿por qué está triste? No se sienta triste. Va a ver que usted es muy fuerte, usted es muy valiente. Eso va a pasar. Ay, no sea malagradecido. No tiene muchas cosas por qué estar feliz. Y la tristeza hay que sentirla. Es una emoción. Es parte de nuestro sistema neurológico, neurobiológico como tal. Hay gente peor que usted y se queja, dicen. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí activamos nuestro sistema de creencias, entra la autopercepción, entra el juicio, entonces nos sentimos culpables porque ¿por qué yo me siento así? Cuando hay personas que están pasando situaciones más complejas y yo puedo sentirme triste por diferentes razones a lo largo del día y a lo largo de la vida. Obviamente van a haber eventos emocionalmente más fuertes como pérdidas o duelos, que ahí sí la tristeza se gestiona un poquito diferente. Pero yo me puedo sentir triste porque iba a llegar a la presentación de mi hija y me quedé pegada en la presa y no logré llegar. Y es normal sentirse triste.
Sí, pero a mí me encanta cuando uno como ser humano reconoce la tristeza y eso que usted menciona que es parte de que yo hoy me siento triste, mañana feliz, me levanté triste, pasó una situación, me hizo feliz. Me encanta cuando uno reconoce la tristeza de esa forma, pero también es triste ver cómo hay gente que la normaliza y hasta se convierte en algo crónico, de que normalizan la tristeza a tal punto de que todos los días es ese ambiente. Sí, y es interesante porque también, vamos a ver, es una emoción que ahora, como le mencionaba, también la asociamos con la introspección, perdón. Y hay un sistema de creencias o pensamientos también. Sabemos que cuando estamos en estados tristes, persistentes, que ya pasan a ser estados, digamos, de cierta manera depresivos o crisis depresivas, se activa más esta red que se llama la red neuronal por defecto, que la asociamos mucho a estos pensamientos rumiantes, a la rumiación. Entonces entramos como en un bucle y muchas veces lo reforzamos. Entonces reforzamos sentirnos tristes, ¿verdad? De alguna forma. Y también hay procesos en los que, ¿verdad? Ahora mencionabas algo, creo que es, ¿verdad? Las emociones vienen como en olas. Y a veces, de alguna manera, también por sistemas de creencias, por patrones familiares o por situaciones de vida, nos sentimos bien en la tristeza. Y entonces, bien como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Realmente no nos sentimos bien, pero es un mecanismo de defensa, entonces, de cierta manera, nos ponemos en esa posición. Y es una forma también que nuestro cerebro gestiona esa tristeza, pero cuando nos damos cuenta, de manera que es que persiste ese estado de ánimo, empiezan a haber otras afectaciones a nivel de funcionalidad. Es vacilón porque hay gente que hasta tiene cara de tristeza. ¿También? Y no está triste. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Doctora, invitados a todos en casa para que nos envíe sus preguntas por medio del 6440-6247 y ya casi en pocos minutos también usted puede llamar al 2190-6247 porque queremos escuchar sus preguntas, así como estas respuestas que vimos de los televidentes en la calle. Vamos a verlas. No, me lo guardo para mí. Ay, me encanta relajarme con música. Con música. Mejor me callo, me quedo callada así. Son cosas personales y a veces uno no quiere decirlas. Algunas sí, otras no, ¿verdad? Sí, pero de verdad que mejor que se fluye eso. Hay personas que la pueden manejar, otras que no, definitivamente no la manejan. Primero Dios y después ir a buscar ayuda. Bueno, a mí me gusta cantar y me pierdo, digamos, haciendo cosas en la máquina, arreglando la casa, pongo música y me siento, pues paso bastante bien. Creo que no le hago caso a los problemas, si no me enfermo. Yo no sé, para mí es mejor hablarlo, sería mejor hablarlo porque por eso hay tanto suicidio, ¿verdad? Mucho, Doc, que la gente responde con la solución. Cuando me siento triste hago tal cosa, pero eso está bien. Que uno esté triste y quiera como ocultar esa tristeza, en vez de sentarse a llorar y decir, voy a descargar esta tristeza que siento pegándome una buena llorada. Exactamente. ¿Qué pasa con el llanto? ¿Qué es el llanto? Empecemos Desahogo. por ahí. Es un mecanismo de autorregulación, ¿verdad? El llanto es increíble. Cuando nosotros lloramos, si nosotros lográramos medir los niveles de cortisol post-llanto, nos ayuda a bajar muchísimo el cortisol. Por eso es que después de una buena llorada, sentimos como que se nos quitó un peso de encima. Y a veces, y de repente puede ser que esa tarde lloremos y al día siguiente lloramos. A mí me pasa mucho en los procesos de terapia. Yo siempre les digo a mis pacientes, luego de sesiones donde hay tanto llanto, puede ser que haya una ola emocional y es totalmente normal. Es el cuerpo regulándose. Pero suele suceder, y también aquí hay dos cosas importantes. Primero, evitamos sentir la emoción porque nos incomoda, porque, como decían ahora, prefiero guardarme las cosas. Y también está bien. El tema es que es importante expresar la emoción de alguna forma. Eso es gestionar la emoción. Pero nosotros también, eso es a nivel interno. El tema es que muchas veces tratamos de solucionar a nivel externo algo que de adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos empezar a gestionar una emoción? Primero hay que sentirla. Primero hay que sentarnos con esa tristeza y tal vez muchas veces no es tan cómodo. Pero es algo complicado, ¿verdad? Le cuesta a uno como aceptarlo. Doctora, ¿y eso varía según la edad? ¿Se maneja igual la tristeza en alguien, un niño, joven, adulto o hasta una persona adulta mayor? Varía por dos razones. Vamos a ver, la tristeza es la emoción,
Lo que pasa es que un niño de 2 años, por ejemplo, tiene un cerebro sumamente inmaduro. Hay diferentes áreas de nuestro cerebro que, digamos, se activan cuando se activa esta tristeza. Y no solo eso, sino cómo la gestionamos. Entonces, en un niño de 2 años, que su corteza prefrontal, que es esa capacidad de autorregulación, ¿verdad? Todo donde están estas funciones ejecutivas, de interpretar la situación, porque mucho también tiene que ver eso, cómo percibimos y cómo interpretamos. Entonces, un niño va a ser mucho más, va a ser una emoción mucho más espontánea. Conforme el cerebro se va desarrollando y también en las diferentes etapas de vida, ¿verdad? Puede ser muy diferente una situación en la que esté un adolescente que también está pasando por cambios neurobiológicos a nivel químicos fuertes, hormonales y demás, y este cerebro está en pleno desarrollo, también cómo percibimos las cosas y qué tantas estrategias de afrontamiento tenemos ante las diferentes situaciones. Por supuesto, en cada etapa de vida usualmente se presentan como ciertas características, ¿verdad? Y también de alguna manera hay diferentes herramientas que podemos tener de acuerdo a eso. Sí van a haber cambios a nivel de nuestro cerebro, ¿verdad? No es lo mismo una tristeza afrontando un duelo, por ejemplo, a los 40, 50 años, que afrontando un duelo a los 16 o que afrontando un duelo a los 88. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a haber cambios como tal a nivel funcional y estructural en nuestro cerebro y también a nivel del ambiente y de la etapa de vida en la que estemos, de la red emocional o de contención que tenemos, de si estamos, por ejemplo, en la etapa de la vejez, que suelen suceder también lo que llamamos los duelos funcionales, que hay pérdidas también no solo a personas, sino también la jubilación produce cambios a nivel de movimiento, a nivel de movilidad, a nivel de enfermedades que se puedan presentar, a nivel de ciertos ¿verdad? Situaciones en la etapa adulta o adulta joven, que es una etapa que consideramos más a nivel de funcionalidad, desarrollo profesional, en la etapa de la menopausia de las mujeres, cuando estamos en este momento donde estamos tratando de desarrollar nuestra carrera con nuestros hijos, hay cambios hormonales que también influyen, entonces de alguna manera así podemos explicar. Doctora, vieras que en específico voy a contar una experiencia personal con mi abuela Nidia de Sarchí. Cumplió 91 años ayer, entonces le quiero enviar un abrazo. Felicidades, le mandamos un abrazo. A ella se le murió el esposo y tiempo después, creo que meses después, se le murió una de sus hijas, que era una de las hijas que estaba muy pendiente de ella. Yo noté un antes y un después del fallecimiento de esa hija, emocionalmente. Pero uno también veía que querían normalizar el hecho. Está triste porque se le murió el esposo y la hija. Pero uno también se cuestiona, esa tristeza, ¿en qué momento ya usted la tiene que atender? Porque usted está viendo patrones o cosas que ya rayan lo anormal, ¿verdad? De que no me quiero bañar, no quiero hacer nada, no quiero comer, no quiero salir. Sí, la tristeza hay que atenderla y gestionarla siempre. Pero ¿qué pasa? Hay momentos, por ejemplo, en el duelo, cuando hablamos de duelos, en el duelo ante el fallecimiento de una hija, no hablamos de cualquier duelo, ¿verdad? Entonces a veces normalizamos y muchas veces es, bueno, pero ya se siente mejor, pero inclusive tengo que ser la fuerte, tengo otros hijos, tengo nietos, tengo que... Entonces también no nos permitimos gestionar eso y no lo hacemos de manera consciente, sino que es parte de ese propio sistema de creencias y de esos mecanismos de afrontamiento. Ahora, vamos a ver, el duelo viene como en olas, ¿verdad? No es lineal, ni mucho menos, ni es como ya, ¿verdad? A veces hay muchos mitos con relación al duelo. A veces hablamos de que ya acepte que ya la persona no está y de repente inclusive todo lo externo que nos dicen, lo que nosotros pensamos, y entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? También que no nos permitimos sentir y a veces no somos coherentes entre lo que sentimos y lo que pensamos y en el momento que estamos pasando. Entonces, darnos ese espacio de llorar, de que hay un día, y también a la familia a la hora de acompañar es darle ese espacio, validar esa emoción, acompañar, en lugar de decir qué hacer, cómo te puedo ayudar, ¿verdad? Y eso ayuda muchísimo a ese sistema de contención emocional. Cuando vemos que este llanto persiste, cuando vemos que la persona tiende también a bloquear, porque es lo que tendemos a hacer, ¿verdad? Y vamos a ver, cuando bloqueamos una emoción, yo siempre explico que es como un globo, ¿verdad? Porque más bien se infla, se infla, se infla, se infla, y llega un momento en que ese globo va a estallar. ¿Cómo estalla? Y cuando estalla, quítense todos los que están a la par. Quítense todo, y no solo eso, ¿cómo estalla? Usualmente en un trastorno depresivo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo llegamos a ese trastorno depresivo? Cuando vemos que la persona está muy irritable, que se molesta mucho,
que ya no quiere hacer cosas que antes le daban placer. Y a placer me refiero a algo como, por ejemplo, hacerme un cafecito en la mañana. El placer no es solo a nivel, digamos, de conexiones y relaciones sociales o de hacer cosas y actividades que me gustan, sino también es de sentir placer en el cuerpo, de sentir eso, qué rico este tecito, me voy a sentar a leer un libro, voy a ir a atender mis matas. Y también, pues por supuesto, todos los cambios que vemos, que duermen mucho o que no duermen, que hay cambios a nivel de apetito, vemos que hay pérdidas de peso que no se explican, ¿verdad? Por otra razón. Y ahí es donde decimos, ok, hay que atenderlo. Y esto va a hacer toda la diferencia. Listos en casa porque ya casi venimos con el consultorio. Antes, doctora, hay un video, ahorita lo voy a buscar aquí en TikTok. Yo soy muy tiktokero, me gusta mucho ver eso. Ok. Hay un video, yo no sé, pero yo creo que a nivel científico o psicológico eso tiene un nombre. Cuando una persona ya está desesperada, que busca un espacio libre, ojalá la naturaleza, y se pega aquellos gritos, aquella llorada fuerte, ¿cómo se llama eso? Para mí se llama volver a conectar con uno mismo. Estamos desconectados muchas veces. Porque a mí me da mucha gracia cuando he visto esos videos, los comentarios de la gente es, hay un antes y un después de cualquier persona que hace eso. Gestionar y expresar la emoción. Así que invitados todos para que busquen un espacio libre, se peguen una gritada y una llorada, a ver si salimos de esta. Vamos con el consultorio de una vez. Recuerde que preguntas por WhatsApp al 6440-6247 o nos puede llamar por teléfono al 2290-6247. Dice esta pregunta, si una persona de 80 años está que no quiere nada, no quiere hablar con nadie, vive solita, las hijas se la llevan donde ellas para cuidarla, ¿qué se puede hacer por una persona así? Ok, primero hay que entender qué y también identificar la emoción y entender qué hay detrás de eso, ¿verdad? Yo le llamo como puntos de dolor. Uno va viendo y uno va tocando y de repente sale algo que no sabíamos que estaba ahí, pero puede ser que hayan duelos activos, duelos funcionales. También cuando el cerebro tiende a aislarse, cuando nos tendemos a aislar, el cerebro se va apagando, ¿verdad? Yo siento que es como que se va deteriorando cada vez más. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? En estos casos, primero es entender qué es lo que está de fondo para tratar el origen de lo que está pasando. Y en el día a día podemos también buscar pequeñas actividades. A veces esos pequeños pasos en el día a día, volvemos a lo mismo, es volver a conectar a la persona con lo que le gusta hacer, con un propósito, con salir, y muchas veces hay una resistencia, y esto se ve mucho en esta etapa de vida, porque nos aislamos y nos metemos en la casa y aparece el síndrome de la cabaña y ya no queremos salir. Pero es poco a poco, sin que se sienta amenazante, permitirle a esa persona, mira, vamos a ir a donde una hermana a tomarse un cafecito, vamos a ir a ver al nieto que tiene una presentación, es activar poco a poco el cerebro, el ejercicio físico también. El ejercicio físico es una de las mejores herramientas y hay una cantidad enorme de estudios y cada vez más de cómo el ejercicio impacta directamente. ¿Por qué? Porque los sistemas usualmente a nivel neuroquímicos que se afectan son el de la dopamina, el de la serotonina y el de la norepinefrina. Y cuando nosotros hacemos ejercicio es una forma natural de activar también todos esos sistemas. Lo he comprobado. Inclusive cuando tengo gripe. Yo me voy a hacer ejercicio, yo no sé, yo siento que me tomé una marca ahí de pastillas. Literal. Sí, porque se producen endorfinas, que son analgésicos naturales. Ajá. Eso hace el ejercicio. Doctora, vea qué bonito este mensaje. Vea, yo le quiero agradecer de corazón a los televidentes adultos mayores que siempre me los topo en el súper o en la feria aquí de Pavas, que ellos agradecen mucho y estoy viendo muchas preguntas sobre la soledad en adultos mayores. Claro. Y yo sé que nosotros que trabajamos en tele en la mañana, los de Buen Día, los de Calle 7, los doctores, ese grupo de televisión de la mañana es una televisión de compañía. Y yo sé que los adultos mayores que están en casa lo percibe a uno ya como parte de su familia, porque los acompañamos en las mañanas. Y aquí hay una pregunta que dice... buenos días, estoy viendo en estos momentos su programa y me llamó mucho la atención ya que ahorita estoy pasando el síndrome del nido vacío y siento que eso me está afectando mucho, o sea, le está generando mucha tristeza. Claro, el síndrome del nido vacío también. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa en el síndrome del nido vacío? De repente hay 1, 2 o 3 personas que son nuestros hijos, ¿verdad? Que ya no están con nosotros, que se han ido, que tal vez no tenemos el mismo contacto social todos los días, pero vea qué interesante cómo también todo viene de la mano de nuestra percepción y de nuestras
expectativas y no solo eso, del aprendizaje que tenemos de cada situación, que esto es importantísimo. Por eso decimos que la tristeza cumple una función adaptativa y evolutiva. Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros a lo largo de la vida? Por ejemplo, con nuestros hijos. Les damos herramientas, queremos que se desarrollen, queremos que estén sanos, queremos que estén felices, que cumplan sus sueños. Pero en el momento que vuelan, decimos, ok, esto no lo vi venir, y hay muchas emociones, hay muchos sentimientos encontrados en ese momento. Entonces es también como desde qué posición lo queremos percibir, ¿verdad? Desde qué posición para nosotros, desde dónde lo estamos viendo. Y también de alguna manera nos da un espacio a nosotros para dedicarnos tiempo que tal vez anteriormente no nos hemos dedicado. Entonces vamos a ver, no se trata de distraerse, pero sí se trata de buscar actividades que nos ayuden a volver a reconectar, a socializar, el ejercicio, hacer algo que a mí me gusta, buscar un propósito nuevo y de alguna manera buscar también esos espacios con ellos hasta donde sea posible para conectar en ratitos de calidad. Hay una pregunta aquí, doctora, que dice, buenos días, mi mamá tiene 86 años y desde hace un mes no para de llorar. La llevé a un neurólogo y nada, también médico general y nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, un mes y no para de llorar, hay algo que revisar, definitivamente, ¿verdad? Eso no lo consideramos dentro de la normalidad. Habría que ver también qué hay detrás de eso, porque muchas veces volvemos a lo mismo. Como dijeron muchas personas en la calle, yo prefiero guardármelo. Y ahí en ese caso nos da como cosita, ¿verdad? O inclusive no se lo comunicamos al doctor, porque puede ser que en la consulta esté con mi hijo, no se lo... Entonces ahí es donde yo digo, busquemos ayuda. Y ¿Geriatra, para eso, doctora? Exactamente. Creo que siempre hay un trabajo interdisciplinario que es maravilloso. Entonces, en este caso, el médico especialista sería un médico geriatra y también abordar, porque yo tengo, por ejemplo, pacientes en mi especialidad, ¿verdad? Que están elaborando procesos de duelo y que en ese espacio seguro de terapia de contención es donde logran expresar lo que sienten. Y a partir de eso podemos empezar a trabajar y entender por qué se están dando esas situaciones. Que la doctora Mariela Alpizar es especialista en neuropsicología en adultos mayores. Doctora, tenemos vía telefónica a doña Ana. Buenos días. Buenos días. Adelante con su consulta, doña Ana. Mi consultita es esta. Yo soy una señora de 73 años. Ajá. Pero sí, prácticamente sola. ¿Vive solita? Que me hace cuando él todo lo que puede hacer por mí, ¿verdad? Pero tengo 3 hijas que conmigo no se llevan. Okay. Entonces, sí. Y cuando yo tengo cirugías y eso, ejemplo ahora que tengo una, yo estoy sola porque ya mi hijo tiene trabajo y tiene que irse, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a la doctora que esa situación mía, yo ahí la manejo solita, ¿verdad? Y mi casa es bastante grande y todo, pero yo estoy ahí en la casa y entonces le quiero preguntar a la doctora qué será, o sea, qué puedo hacer yo. Dale, muchas gracias, doña Ana. Un abrazo muy grande para usted. No está sola, estamos con usted. Exactamente. Gracias. Así es. Muchas gracias a doña Ana por esta consulta, porque realmente es mucho más común. Yo creo que típica en la familia costarricense. Exactamente. Entonces vamos a ver. Muchos y aparecen pocos. Claro. Y vamos a ver, aquí hay varios factores importantes. Sí, muchas veces esta sensación o esta emoción de sentirnos solos nos lleva como a una posición de desesperanza. Entonces aquí lo más importante es saber que sí hay herramientas, que sí hay opciones y que sí podemos retomar lo que nos gusta hacer, retomar nuestro propósito, retomar diferentes actividades. Por ejemplo, hoy en día y cada vez más, que me alegra muchísimo, veo grupos, ¿verdad? En diferentes universidades, en diferentes asociaciones, grupos de adultos mayores que activan cursos. Que pregunten a las municipalidades. Claro, entonces es volver a conectar, ¿verdad? Volver a buscar vínculos, otro tipo de vínculos que también son muy importantes para nosotros. Porque a veces la mejor familia es la que usted escoge. Así que, señora, si usted tiene 3 hijas
que no aparecen, estoy segura que puede encontrar vecinas que la van a querer mucho, vecinos del mismo pueblo o municipalidad donde vive. Así que desde mi punto de vista, para lo poco o mucho que conozco de esos temas de adultos mayores, vaya a la municipalidad, pregunte qué días se reúnen en los grupos de adultos mayores de la comunidad para que usted lo tome en consideración. Y ahora tenemos a doña Cintia, vía telefónica. Buenos días. Buenos días. Adelante, doña Cintia. Mi pregunta es, yo hace 2 años y, ¿qué le puedo decir? 6 meses, perdí a mi hijo, a los 7 meses a mi papá y a los 7 meses de mi papá a mi mamá. Qué duro. A mí me dicen que no debo, ¿verdad? Siempre paso como muy pendiente de las fotos de mi hijo y todo, porque yo siento que son como duelos diferentes. ¿Qué tan mal me puede hacer estar viendo las fotos, compartirlas? Me dicen, usted le dice buenos días todos los días y yo me siento bien con eso. No sé qué tan malo puede ser. Muy bonita su pregunta, doña Cintia. Muchas gracias, doña Cintia, y de verdad que lo siento mucho. Creo que son, a veces vienen diferentes situaciones y son duelos, y viene un duelo sobre otro duelo, y apenas estamos procesando y gestionando, porque son diferentes tipos de vínculos, diferente el vínculo que tuvimos con cada una de estas personas, que son muy importantes o que han sido muy importantes en nuestra vida, y realmente ahí viene. Volvemos a lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué necesito yo o qué es importante para mí? Fuera de lo que me digan, digamos, las otras personas, ¿verdad? Para gestionar, para sentir, para procesar esta emoción. Entonces, en muchos casos se da con cualquier tipo de duelo esta situación. Que las fotos, que si hay algo, aquí no hay nada bueno ni malo, aquí realmente es que me ayuda a mí a sentirme mejor y a procesar y gestionar de una mejor manera estos duelos. Entonces, realmente eso jamás le va a hacer daño, ¿verdad? Yo creo que aquí cada uno de nosotros busca sus propias estrategias de afrontamiento y cómo logra manejar esto. Yo tengo, ¿verdad? Hay personas que pierden, que fallecen hijos, incluso situaciones que no logramos hacer cierres en embarazos. Entonces, hay situaciones también que es importante darnos ese espacio. Y si para mí es importante levantarme todas las mañanas, hablar con mi hijo, porque tal vez físicamente no está presente, pero en alma y espíritu sí, y en nosotros también. Y más si la llena de felicidad. Por supuesto, y es importante para mí, entonces, ¿por qué no lo voy a hacer? Eso no es una estrategia maladaptativa, al contrario, es una estrategia o una estrategia de afrontamiento sana, ¿verdad? Ante una situación que emocionalmente es bastante fuerte, y hay días que tal vez nos sentimos muy tristes, que lloramos frente a la foto, que la abrazamos, que no queremos soltar la foto. Eso también es normal. Y hay días que nada más le hacemos una oración o un ritual, y también es parte de cómo gestiona cada uno su propio proceso y a su propio ritmo. Tenemos que aprender a reconocer que estar mal está bien, ¿verdad? A mí la vida me ha enseñado eso. Hay momentos donde uno tiene que aceptar que está mal y llorar como este video. Voy a ver si es el video que yo digo, que me lo encontré aquí buscándolo porque quería que lo vieran en casa. ¿Qué es este, doctora B? Yo sé que mucha gente se siente identificada con esta situación y que podría ser el escape o el empezar a aceptar o a buscarle solución a ese dolor tan grande, ¿verdad? Que le genera algunas situaciones. Y es vacilón como hasta el lenguaje no verbal, como un grito. Cuando uno escucha un grito o un llanto fuerte, que uno siente el dolor de esa persona, ¿verdad? Hay llantos que son llantos más contenidos, pero hay llantos que son totalmente, o gritos desbordados como este llanto. Esto nos está diciendo, aquí hay algo que atender. Revisemos qué es. No lo cataloguemos como bueno ni malo, no nos juzguemos, no nos critiquemos. Atendamos, entendamos de qué se siente este dolor. Estoy expresando un dolor, estoy expresando una emoción. Entonces, desde esa posición, ¿qué es importante atender aquí?
y saber que todos procesamos y gestionamos las emociones diferentes. O sea, yo tengo pacientes, hay personas que las gestionan mucho a través de la música, hay personas que las gestionan a través del arte o de diferentes formas creativas. Siempre es importante llevar un proceso terapéutico de fondo cuando estamos inclusive en situaciones como la de la doña Cintia que nos habló ahora. ¿Por qué? Porque también muchas veces son un duelo sobre otro duelo y llega un momento en que, aunque tengamos muchas herramientas, son emociones muy fuertes, muy seguidas y los recursos, pues, de alguna manera a veces no nos alcanzan. Sí, entonces, el tener una guía o un acompañamiento formal, profesional, puede hacer toda la diferencia. Doctora, de manera puntual, porque estoy leyendo una pregunta bastante interesante y dice qué hacer cuando uno tiene duelo por el fallecimiento de una mascota, porque el duelo muchas veces es incomprensible hasta por la familia. Hay pérdidas, ¿verdad? Desde una pareja, terminaron, claro, novios, en adolescentes, de noviazgos de 15 días. Claro, que son los que más duelen a veces, porque los picos de dopamina están... Que se le murió el perro, que perdió el trabajo, que perdió una amistad. Claro, son diferentes tipos de duelo, que perdí un ojo, ¿verdad? Y esos duelos que ya no puedo manejar, son diferentes tipos de duelo. En el caso de las mascotas es súper interesante, ¿verdad? Los estudios nos demuestran que el vínculo que tenemos con las mascotas es un vínculo como con cualquier otra persona. Se activan los sistemas de oxitocina y se refuerza ese vínculo, y el abrazar a esa mascota que yo cuidé, que le di amor, que para mí es importante en mi vida y ya no está, es un duelo. Y es un duelo como cualquier otro duelo, ¿verdad? Entonces, en ese momento es igual, y volvemos a lo mismo, el contexto. ¿Qué pasa? Que entonces, es una mascota, ¿cómo va a estar llorando por el perro? Bueno, ese perro ha sido parte de mi vida. Cómprese otro, es un vínculo emocional. Cómprese otro. Claro, la tendencia que tenemos a hacer de reponer o de atenderlo a lo externo. Y atenderlo a lo externo realmente es una forma como de compensar, pero realmente no está, digamos, gestionándose de una manera sana, porque lo estamos haciendo a lo externo y no estamos logrando llevar ese proceso interno de gestión de las emociones. Si usted quiere recibir información confiable, busque a la doctora en redes sociales, en Instagram o en Facebook como Mariela Alpizar _neuropsicóloga, o apunte este número de teléfono 7273 9095 7273 9095, o ahora más tardito nos busca en YouTube y repasa esta entrevista y se la puede compartir a toda la gente que usted quiere. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer que siempre nos acompañe. Gracias por enseñarnos tanto y por enseñar a entendernos, que es lo importante. Exactamente, el placer es mío. Pausa y venimos con más. Quédese aquí en Teletica, que venimos a hablar sobre las muelas del juicio, que duelen mucho, dicen. Sí. Al volver de la pausa, las muelas del juicio son los últimos dientes en aparecer y los que más provocan molestias. Conozca cuál es el momento idóneo para eliminarlas y cuáles son los riesgos que genera cuando se hace de la manera adecuada. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Top 7 hábitos para conciliar mejor el sueño. Número 1. Luz natural en la mañana. El recibir luz solar en la mañana ayuda a sincronizar el reloj interno del cuerpo, lo que facilita conciliar el sueño en la noche. Número 2. Evitar siestas después de las 4 de la tarde. Las siestas breves no son malas, sin embargo, luego de esta hora puede dificultar el sueño nocturno. Número 3. No hacer ejercicio antes de dormir. Ejercitarse 1 o 2 horas antes de dormir puede retrasar el inicio del sueño debido a la actividad física y mental. Número 4. Revisar el colchón y ropa de cama. No pasar por alto el lugar de descanso es muy importante, ya que el colchón ayuda a disipar el calor corporal, lo que favorece el sueño profundo. Número 5. Habitación fresca. La temperatura también juega un papel importante, ya que un entorno fresco o medianamente frío favorece el descanso. Número 6. Rutina constante. Intentar acostarse y levantarse a la misma hora todos los días favorece para asociar ese espacio con el descanso. Y número 7. Reducir el estrés. Realizar actividades de relajación, ejercicios de respiración o leer ayuda a calmar el sistema nervioso y facilitar el sueño.
10:35 minutos de la mañana. Gracias por continuar aquí con nosotros en Los Doctores por Teletica y empezamos esta segunda entrevista. Está con nosotros el doctor Esteban Montoya. Él es odontólogo y también implantólogo. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Pablito, por la invitación y saludos a todos ahí en casa. Doctor, ¿es cierto que las cordales no sirven para nada? Bueno, ¿por qué es que no las quieren? No es que no sirven para nada, pero se ha evolucionado un poco todo. Te explico, las cordales estaban ahí con un fin y ese era el de desgarrar la carne y más que todo la carne cruda. Nuestros antepasados comían mucho la carne cruda y hemos tenido un poco de evolución en la dieta y tal cual la estructura ósea de nuestros antepasados era un poquito más grande la maxila, más grande la mandíbula, con dientes más grandes, básicamente para poder suplir todas estas necesidades que teníamos. Poco a poco hemos ido cambiando esas dietas y hemos ido disminuyendo en tamaños en cuanto a maxila y mandíbula y poco a poco se ha ido eliminando un poco más la cordal porque sí ya casi que no tiene mucho uso. O sea, antes era más necesaria, claro, por lo que comían que ahora. Correcto. La forma de lo que hemos ido cambiando nuestra alimentación. Sí, más que todo por la dieta, como te digo, sí ha habido un factor evolutivo también, pero al nosotros la idea también antes era comida cruda. Poco a poco la hemos ido cocinando, ya es un poco más suave, no hay que hacer tanta fuerza, no hay que desgarrar la carne, ¿sabes? Doctor, ¿cuándo hay que sacarlas? O sea, ¿cuándo la cordal a usted le dicen, o hay personas que me dicen, es que la cordal me duele? Bueno, es que hay varios factores. Antes había una creencia que las cordales habían que sacarlas sí o sí. Hoy por hoy, si la cordal tiene una buena posición, no duele, no molesta, no hay por qué sacarla. Si ya hubiera algo, digamos, que está impactada o está angulada y está generando molestias, por supuesto hay que sacarlas. ¿En qué casos específicamente? Bueno. Por ejemplo, ¿en qué posición? Porque cuando uno se las ha visto, yo me las quité las dos, las dos de abajo a la misma vez, y era porque la muela, que es como digamos este puño, estaba para adentro, entonces me empujaba el resto de dientes. Claro. Y eso hacía que se me desacomodaran los del frente. Sí, es muy importante también analizar la posición, como decías, de la cordal, más que todo si está inclinada un poco, si está medio inclinada, si está totalmente acostada o si está inclinada para atrás, como el caso tuyo, porque nos va a ir generando ciertos problemas conforme sea alguno de estos niveles. Si fuera a decirte que está un poco inclinada, pero pegada, impactada con la pieza vecina, se va a hacer como un pequeño triángulo en el cual no vamos a poder higienizarlo. Va a ser un poco incómodo pasar el cepillo por ahí. Vamos a empezar a hacer una caries probablemente en la cordal y en la pieza vecina. Si la pieza estuviera totalmente acostada, por decirte, vamos a tener inclusive un poco de reabsorción de la raíz de la pieza vecina y se puede inclusive perder. Compañeros, ahí en ese video estaba viendo ahorita una imagen que era como tipo placa. Antes de esa creo que era. Se veía claramente la ubicación. Ahí está la cordal, ¿ves? Correcto. Sí, esa es la posición en la que me refiero, en la que se va a hacer un triángulo o tronera en la cual no vamos a poder higienizarnos bien. Se va a hacer una bolsa periodontal, inclusive como un tipo de cavidad, y ahí va a entrar comida. Correcto. El problema con eso es que decirte, la encía se nos va a pegar a la raíz del diente, más no a la corona. Entonces, si la pieza dentaria tiene esa inclinación, toda la encía que ves alrededor de esa corona es encía libre. Entonces, ahí va a entrar comida, pero no va a salir. Entonces, eso va a producir el desacomodo de los dientes como se ve ahí. Correcto. Bueno, eso es cuando está un poco más angulada y eso va a generar un poco más de presión en el arco. Doctor, yo conozco también o he visto casos de gente que precisamente como se ve ahí, que la muela nunca sale. Claro, porque está impactada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? A la hora de estar impactada o retenida, la pieza no tiene cómo salir. Hay inclusive factores que puede hacer que tengamos una erupción tardía, en el cual podemos ver que un paciente de 45 años o 47 le salen las cordales. ¿Pero por qué es esto? Más que todo pueden haber factores, decirte, periodontales, en el cual el paciente tiene un problema de las encías, entonces los dientes tienden a moverse un poquitito y le quita la presión y sale la cordal. O bien que pierda la pieza vecina y ya no tiene nada que la esté reteniendo ahí y entonces salen. 10:40 de la mañana. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por medio del WhatsApp.
que está ahí en pantalla, 6440-6247, o también ya nos puede llamar por teléfono en unos 5 minutos. Vamos a abrir el consultorio al 2290-6247, que está con nosotros el doctor Montoya. Doc, ¿se recomienda alguna edad para remover esa cordal? Ok, bueno, la erupción normal se va dando entre los 17, 18 años hasta los 25. Como te digo, puede ser erupción tardía también, pero se recomienda que si lo vamos a hacer en la cirugía, va a pasar a salirte en esa época, es mejor sacarlas de una vez para evitarse todos estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a empezar a referir? Va a haber dolor, inflamación, a veces se irradia el dolor a mandíbula y oído, ¿okay? Se vuelve un poco más tedioso. Y si tienes la cordal un poco inclinada, y es de eso que a veces, no sé si te ha pasado, ves las dos cúspides del dientito, pero no logras ver todo el diente. Sí, Doc, que estaba un poquillo salida. Sí, ese poquillo salida, eso es un huequito que nos comunica con esa cavidad que yo te estaba mencionando antes, en la cual va a empezar a entrar microorganismos, comida, y nos van a producir una pericoronitis. Esto es una inflamación del área. Ok. Doc, ¿qué tipo de cirugía hay? De cordales. Ajá. Bueno, hay varios tipos. Porque yo he escuchado a algunas personas que dicen que en algunos casos resulta hasta peligrosa. Bueno, no debería ser peligrosa, aparte, digamos, de las condiciones del paciente, que cada paciente es diferente y se debe individualizar cada caso. Sin embargo, está la extracción normal, una exodoncia quirúrgica, que es cuando tienes que remover tal vez un poquitito de tejido duro, de tejido blando, y ya la cirugía, en la cual probablemente haya que hacer una hemisección de la pieza, quitar un poquitito de hueso o lo que fuera para ya extraerla. Y cuando la cordal no se la sacaron a la persona y genera ese desacomodo de los dientes, inclusive la pérdida de algunos dientes, ¿existe la posibilidad de reemplazarlos, por ejemplo, con un implante? Por supuesto, de hecho eso es lo que está indicado. Son muchos los casos que nos refieren así, porque llega el paciente, no se la ven, porque puede ser que la cordal esté totalmente acostada, empiezan a referir un poquito de dolor y molestia, pero no, nada del otro mundo, y lo que está pasando es que se reabsorbe la raíz de la pieza vecina. Entonces llega el momento donde ya llega el especialista, tomamos una radiografía o una tomografía y nos damos cuenta que la pieza de al lado tiene movilidad, pero porque no tiene raíces. Entonces, o sea, se la comió. Se la comió. Entonces hay dos técnicas que podemos utilizar. Yo, siendo implantólogo, por supuesto, prefiero colocar siempre el implante, pero también hay técnicas en las que podemos reimplantar esa cordal y colocarla, digamos, en la posición de la pieza que perdimos. Que no es doloroso eso. No debería ser doloroso ningún tipo de intervención. Lo de los implantes, porque aquí donde me ven, ando media boca cosida aquí para atrás, porque el sábado pasado me hice una cirugía para cambiarme una corona que tenía y ahora voy a tener un implante, entonces me rajaron ahí para hacer mi primero implante de hueso, que es lo que uno también se cuestiona, ¿verdad? Porque cuando la cordal se come esa raíz y hasta el hueso que está a la par, ya uno cree que no hay oportunidad de tener no, otra siempre muela. hay, decirte, lo que varía un poco es la técnica y los tiempos. Si digamos ya no hay cómo colocar el implante porque se ha perdido demasiado hueso, pues correcto. Lo primero es hacer una regeneración ósea, hacer un injerto de hueso, crecer un poco en volumen y ya colocar el implante en su posición ideal. Doctor, ¿y eso no varía en género? Digamos, ¿las cordales afectan o las tienen igual tanto los hombres como las mujeres? No tanto, decirte, genéticamente no debería haber tanta diferencia, sin embargo en la clínica sí lo vemos. Vemos que los hombres por lo general tienen raíces un poco más gruesas. O sea, les afecta más a los hombres. Dientes un poco más grandes. Las mujeres por lo general las raíces son un poquitito más finitas, están fusionadas, entonces es generalmente un poco más fácil de realizar. ¿Y es obligatorio por naturaleza quitárselas o uno puede vivir toda la vida con las cordales? Como te dije anteriormente, si están en posición ideal, no te están molestando en absolutamente nada, no tienen ningún tipo de problema, no hay por qué quitarlas y puedes vivir con ellas toda la vida. Y hay gente que la relaciona al dolor de oídos o de cabeza, podría ser unos... Totalmente cierto, porque decirte que esto es un mismo nervio, el nervio que va a inervar esta zona es parte del trigémino que nos va a inervar casi que toda la cara. Entonces decirte que si a vos te molesta una parte de la ramita, se va a sentir en toda la extensión, digamos, de la rama. Entonces vamos a tener problemas en la mandíbula, en oído, dolores de cabeza. 10:45 de la mañana. Hay un estudio que hacen los especialistas para saber cuál es el estado de sus cordales. Quédese con Teletica porque al volver
El doctor Montoya nos va a explicar de qué se trata ese estudio, qué es lo que hacen ellos para identificar cuál es el estado de nuestras cordales. Ya casi venimos, y también con el consultorio. Cuando regresemos, las muelas del juicio son los últimos dientes en aparecer y los que más provocan molestias. Conozca cuál es el momento idóneo para eliminarlas y cuáles son los riesgos que genera cuando se hace de la manera adecuada. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. 10:46, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora que estaba viendo el adelanto de Calle 7, invitados para que nos acompañen a partir de las 11 de la mañana, porque vamos a hablar detalles de este hecho lamentable de 2 estudiantes en Liberia, donde uno falleció tras el ataque de otro. Vamos a brindarles detalles 24 horas después que ha pasado con esa situación y otros temas más. Así que invitados para que sigan aquí con nosotros en Teletica y podamos acompañarnos también a partir de las 11 con Calle 7. Doctor, lo que le decía antes de irnos a corte, ¿qué estudios realizan ustedes para identificar cuál es el estado de nuestras cordales? Porque a veces uno la siente que están bien, pero puede que esté hasta comiéndose el diente de la par. Bueno, el examen radiográfico es el más sencillo que podemos hacer. Es una radiografía panorámica en la cual podemos ver el nervio, su proximidad, qué tan impactada está, si tiene la rama de la mandíbula reteniendo la pieza. Una periapical, que es una radiografía un poco más individualizada, podemos ver el tipo de infección o si digamos ya se está reabsorbiendo bien la raíz. Yo soy mucho de pedir una tomografía más bien en ciertos casos porque no sabemos si las raíces de las piezas están muy cerca del nervio. Nosotros en ciertas radiografías lo vamos a ver en 2D. Entonces yo no sé si decirte la raíz del diente está por delante del nervio, por atrás del nervio o sentada en el nervio. Entonces la tomografía nos va a dar una visión más tridimensional. Entonces es como para ir un poco más segura. Eso del lado, de la mano de un examen clínico, es lo que necesitamos. Perfecto. Aquí hay una pregunta en WhatsApp. Doctor, ¿es normal que salga una cordal a los 53 años? Yo empecé con una inflamación, nivel de oído, dolor de cabeza y ahora tengo una muela nueva. ¿Debo sacarla? Bueno, hay que verlo clínicamente. ¿Por qué salió esa pieza? Muy probablemente es por lo que estaba mencionando antes. Hay veces que tenemos cambios óseos o tenemos cambios, digamos, en la encía, nos afectan los dientes y ya no están los dientes rígidos, sino decirte que les permite cierta movilidad. Y la cordal, al estar haciéndole presión para poder salir y la pieza cede con la movilidad, empiezan a salir. O bien, si la pieza vecina se perdió. Y a la hora de que se pierde esa pieza, no hay ningún problema en salir. ¿Y es normal esa edad, a los 53? Puede pasar sin ningún problema. A cualquier edad, entonces. Sí. Buenos días, sería erupción tardía, pero sí. Ok. Me llamo Lindsay, yo tengo la muela que está antes de la cordal, pero vieras que la tengo como inclinada para adentro. No me duele, pero siento que la comida se me queda ahí. ¿Tengo que quitarla? ¿Qué me recomienda? Sí, cuando pasan este tipo de, digamos, de malposiciones que nos están ya incomodando a la hora de higienizar, lo mejor es eliminarla, porque decirte que ella, número uno, nunca va a estar tranquila y nunca va a poder retirar toda esa placa o la comida que esté quedando ahí. Nos va a poder crear problemas en nivel de encía. Cuando tenemos problemas a nivel de encía, vamos a sufrir un poquitito en hueso. Entonces empezamos a crear un problema con lo que solo se solucionaría con solo extraerla, ¿sabes? Vea qué bonito esta pregunta y un saludo también para doña Rocío Villalobos. Dice, les escribo desde Alemania, tengo una cordal acostada y nadie me la quiere extraer. Dicen que el riesgo es porque quede con parte de la cara paralizada, por el riesgo de dañar un nervio al extraerla. Ahora me está causando problemas, pues empuja los otros dientes. ¿Qué alto sería el riesgo si la saco al paralizar la cara? Sí, el riesgo de parestesias, por eso te mencionaba la importancia de las tomografías, porque esto nos va a dar una visión más tridimensional de a dónde está la posición del nervio y a dónde está la posición de la pieza. La importancia también en visitar a un especialista, que ya van a tener otro tipo de protocolos y otro tipo de intervenciones a la hora de retirar esta pieza. Pero si ya está teniendo problemas, decirte que nos está haciendo apiñamiento, que para que esté acostada y nos esté haciendo apiñamiento probablemente ya hay cierto tipo de reabsorción radicular. Entonces el problema no se va a solucionar solo
y no es como, bueno, no, nada más entonces no hago nada y lo dejo así, porque entonces se le va a hacer un problema más grande. Que busque el mejor odontólogo de Costa Rica, entonces. ¿Quién es? Eso queda a criterio de los Pensé que era usted, doctor. No, es de ahí. No, el doctor es extraordinario. Ahorita le vamos a dar los datos del doctor para que los anoten por ahí. ¿Tenemos vía telefónica a quién? Doña Margarita, buenos días. Buenos días, felicidades por el programa. Ay, qué linda, muchas gracias. Lo hicimos exclusivamente para usted, doña Margarita. Muchas gracias. Ya soy una señora de 67 años. Ajá. Que yo no me acuerdo que nunca me han salido las cordales, pero yo tengo al final de la parte izquierda, al lado mío, la encía, mira que se me como que me resalta un huesocito yo, pero no me sale nada, sino que yo siento duro y por tiempos me duele mucho y como que se me inflama más de lo que está. Es algo duro y yo siento si será unas cordales. Vamos a preguntarle al doctor, doña Margarita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasen un lindo día. Primero que nada, un saludo a doña Margarita. Esta es una excelente pregunta y menciona un poco de lo que hablaba antes de la pericoronitis. Es este espacio, decirte, cuando erupciona la pieza, pero no erupciona del todo porque probablemente esté impactada y tiene un pequeño espacio por el cual se va a comunicar el medio interno con el medio externo. Entonces, probablemente lo que entra no está saliendo. Entonces, ¿por qué a veces duele y a veces no duele? Porque hay veces que logramos higienizar y limpiar toda la parte que está adentro, o vamos a donde nuestro odontólogo de cabecera y nos hacen una limpieza, remueven toda la placa o lo que esté metido adentro de la cavidad y baja el dolor, baja la inflamación, baja inclusive el mal olor, pero ya con el tiempo se vuelve a almacenar y vuelve el mismo dolor. ¿Okay? Entonces, es más que todo, lo ideal es tomar una radiografía, hacer un examen clínico para ver qué es lo que está pasando. Doctor, ella dijo tenía 76 años, si no mal me equivoco. ¿No importa la edad para uno sacarse las cordales? No. ¿Por qué va a importar? Porque con el respeto de todos los adultos mayores, a veces la gente dice, ¿verdad? No, uno le escucha que dice, ya yo con casi 80 años, ¿para qué? Bueno, puede ser que, como te digo, se puede reimplantar o reposicionar esa pieza y es un diente que ella tendría adicional que puede que no tenga. Entonces le va a ayudar un poco en la función. Entonces, decirte que por la edad nunca sabemos hasta dónde vamos a estar y siempre vamos a tener que tener una excelente calidad de vida y mejorarla en todo sentido. Y que puede que sea el culpable de esos dolores de cabeza y todo. Totalmente. Yo he tenido pacientes que operamos de 90, 92 años para colocarle implantes, pero porque quieren tener sus dientitos. Ahí está, doña Margarita, la respuesta del doctor. Doc, aquí hay otra pregunta por WhatsApp. Tengo 46 años. Y hace como unos 6 años aproximadamente me comenzó a salir una cordal, la única que me ha salido, pero no ha salido completamente. Cada cierto tiempo siento que rompe la encía, me duele unos días y después pasa el dolor y paso muchos meses sin sentir nada. Nunca terminó de salir completamente, no sé si será por falta de espacio, porque siento que los dientes del frente se están desacomodando un poco. Debería extraerla. Eso, digamos, no hay que ser tan tajante de, ok, la saco, de una vez la sacamos. Hay veces que decirte que ahí viene en buena posición y lo único que está teniendo de retención es en la parte distal o posterior un poquitito en el hueso, entonces con solo que la ayudemos un poquitito puede terminar de salir. Okay, hay veces que inclusive tenemos la pieza y no permite la encía salir, que ya sea que el paciente tiene un biotipo muy grueso, cauterizamos un poquitito o hacemos una pequeña incisión y ya la pieza puede salir sin que sea tan traumático. O bien, abrir un poquitito, quitamos un poquitito de hueso y ver si ya la pieza logra salir. Si está en buena posición, ¿verdad? Si no, pues se saca, por supuesto. Tenemos a doña Sandra desde San Pedro, me imagino que San Pedro de Montes de Oca o San Pedro de Poás. Buenos días. Buenos días. Doña Sandra, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por atenderme. San Pedro de Montes de Oca. Montes de Oca, sí. Eso es. Adelante con su pregunta. Bueno, a mí me empezaron a salir los cordales como a los 45 años. Y yo pensé que nunca me iban a salir, ¿verdad? Yo dije, soy muy evolucionada porque no me han salido las cordales. Pero resulta que a los 69 años que tengo ahora, me empezaron a molestar demasiado, ¿verdad? Hace un mes me sacaron 2, una arriba y otra abajo, las cuales me molestaron muchísimo, ¿verdad?
Y entonces en este momento lo que le quiero preguntar al doctor, todavía me duelen y me duele muchísimo el oído, ¿verdad? Que si es normal todavía al mes que esté doliendo y que el oído me esté doliendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Doc. Sí, no es normal. No es normal que haya dolor un mes después de la cirugía. Pueden estar pasando varias cosas. Puede que haya habido un poquito de lesión en hueso o en tejido blando. Hay veces que decirte por la infección que hay en el área, a la hora de hacer la extracción puede crearse una alveolitis seca, que es que el alveolo donde está albergado la raíz no sangra, entonces genera un poquito de dolor. Esa es la importancia a la hora de que hacemos una cirugía, de eliminar todo lo que esté con infección, el tejido que esté con infección, rascar bien ese hueso y ponerlo a sangrar, para que esa sangre rellene ese alveolo y empiece a formar el hueso. Pero sí, no, lo que vale la pena es revisarlo, tomar una radiografía, verla clínicamente, porque sí, después de un mes no es normal. Ok, ahí está la respuesta. Aquí yo tenía los datos del doctor, que en Instagram pueden buscar al doctor como dr Montoya-bajo, y así lo encuentran en Instagram, o lo pueden llamar por teléfono al 7293-9829. Eso es su WhatsApp. Ese es el de la clínica, el otro... Que no llamen, que escriban. Sí, no, si no pueden llamar también al 7192-1326. 7192 1326. O le escriben por WhatsApp al 7293-9829. Correcto. Recuerden que esta entrevista está disponible en YouTube. En un ratito ya la suben nuestros compañeros de teletica.com, y ahí usted se puede ir para YouTube y pone en el buscador Los Doctores Teletica y le tira todas las entrevistas que hemos hecho en casi un año. Así que invitados para que la puedan compartir con su gente favorita. Y muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un placer que esté con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Su primera vez, ¿verdad? Aquí en entrevista, sí. Ajá, allá hemos hecho unas cápsulas. Ya hemos hecho unas cápsulas, sí. Gracias, Doc. Un placer. Gracias a usted. No se vayan. Quédense aquí en Teletica, que ya venimos con Calle 7. Yo me voy a cruzar allá corriendo.